¿Alguna vez han sentido el peso de un secreto tan inmenso que parecía aplastar el alma misma, robándoles el aliento con cada respiro? Soy doña Elena, y por más de 50 años cargué con esa losa en mi pecho. Para quienes me ven aquí en mi pueblito en México, soy la abuela tranquila que reza el rosario y prepara los mejores tamales. Pero la verdad es que, detrás de cada sonrisa serena, había una batalla silenciosa, una herida ancestral que nunca sanó del todo. Y hoy siento que es el momento de desenterrar ese dolor, de compartir con ustedes lo que la fe y el silencio pueden hacer con una vida. Mi vida siempre estuvo entrelazada con la fe, con cada piedra de la capilla de Nuestra Señora de la Paz. Era el año de 1975 y yo tenía apenas 15 años, una chamaca llena de sueños y devoción. En aquel entonces, el padre Ricardo era el centro de nuestro universo religioso, un hombre de voz grave y mirada bondadosa. Era reverenciado por todos, un verdadero pilar de nuestra comunidad. Era el guía, el consejero, la figura de autoridad incuestionable. Y yo, en mi inocencia de adolescente, lo veía como un santo. Mi familia, mi padre, carpintero de manos callosas, y mi madre, tejedora de talentos infinitos, me enseñaron los valores de la honestidad, del trabajo duro y, sobre todo, de la fe inquebrantable. Nuestra casa, modesta y llena de amor, resonaba con oraciones y risas. Yo, la hija de en medio, vivía con la cabeza en las nubes, soñando con milagros y devoción. ¿Quién podría imaginar que dentro de aquel paraíso de creencias se escondería una oscuridad capaz de atormentar una vida entera? Antes de que nos adentremos, me encantaría saber desde dónde están siguiendo esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares distintos. Dejen su comentario y cuéntenme. Ahora, prepárense para conocer la jornada increíble de una mujer que, con fe y un coraje que ni sabía que poseía, superó un desafío que parecía invencible. Van a aprender cómo la verdad puede ser liberadora y cómo la resiliencia puede aplicarse en su propia vida para encontrar la paz verdadera. Órale, vamos a empezar. Fue un domingo, un día de sol quemante, como tantos otros aquí en México. La misa acababa de terminar en la pequeña capilla, y los últimos rayos de sol invadían el ambiente, pintando el suelo de piedra con franjas doradas. El olor a incienso, mezclado con el perfume de las flores del altar, siempre me traía una sensación de paz, una conexión con lo divino. Yo estaba sentada en mi banca de siempre, sintiendo la calma que la fe me brindaba, sin saber que en pocos minutos esa paz sería destrozada. El padre Ricardo me llamó justo después de que la mayoría de la gente se había ido. Dijo que necesitaba ayuda para organizar unos libros antiguos en la sacristía. Yo, ingenua y siempre queriendo ser útil, fui sin dudarlo. La sacristía, un cuarto pequeño y generalmente seguro, de repente pareció encogerse, y el aire se puso pesado. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo, y con ella sentí como si toda la luz del mundo exterior se hubiera cortado. Empezó con preguntas no sobre los libros, sino sobre mi vida, mis pensamientos más íntimos, mis miedos. Yo respondía, la voz temblorosa, sintiendo un escalofrío extraño subir por la espalda. Sus ojos, que antes parecían llenos de bondad, ahora tenían un brillo que no podía descifrar. Su voz, antes un susurro reconfortante en las confesiones, ahora sonaba grave, casi amenazadora. Yo era tan joven, tan inexperta. La mente de un adolescente no puede procesar el mal cuando se viste de santidad. ¿Cómo podría un hombre de Dios, un sacerdote, aquel que debía proteger a las ovejas de su rebaño, ser la propia amenaza? Esa pregunta me persiguió toda la vida, resonando en cada noche sin dormir, en cada oración sin respuesta. Cada toque, cada palabra dicha en aquel cuarto apretado, hacía que mi cuerpo se encogiera. Me sentía atrapada, sin salida, como un pájaro en una jaula oscura. El silencio de la sacristía, antes un alivio, se convirtió en el escenario de los susurros del hombre que me robaba la paz. Aquel día, que amaneció con la promesa de la misa dominical, se transformó en la noche más larga y oscura de mi alma. Aquel día se extendió
como una sombra. Cuando finalmente salí de la sacristía, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Recuerdo haber caminado de regreso a casa con las piernas temblorosas, sintiendo como si cada paso me hundiera más en la tierra. Me sentía sucia, rota, y una vergüenza indecible me carcomía por dentro. La brisa de la noche, que antes me traía consuelo, ahora parecía helarme los huesos, cargando consigo el olor del incienso que antes tanto amaba, pero que ahora se había transformado en el hedor de mi propia ruina. Miraba las casas iluminadas, a las familias reunidas para la cena, y sentía un abismo abriéndose entre mí y el resto del mundo. ¿Cómo alguien saber lo que acababa de vivir? ¿Quién me creería? Llegué a casa y mi madre me preguntó por qué estaba tan pálida. Balbuceé algo sobre el calor, sobre haberme cansado en la iglesia. Ella me miró con preocupación, pero yo desvié la mirada, incapaz de verla a los ojos. En ese momento, el miedo de decepcionar a mis padres, de traer vergüenza a nuestra familia tan respetada, era tan grande como el dolor que sentía. Me forcé a comer, a sonreír, a actuar como si nada hubiera pasado. Pero cada bocado de tortilla parecía arena en mi boca, y cada risa forzada era una espina clavada en mi corazón. La inocencia que había perdido estaba estampada en mí, pero yo rezaba para que nadie, absolutamente nadie, pudiera verla. Las semanas que siguieron fueron una niebla. Me alejé de todo. No quería ir a misa, lo cual era inusual para mí. Mi madre, preocupada, insistía, y yo inventaba excusas. La idea de pisar de nuevo esa capilla, de ver al padre Ricardo, me revolvía el estómago. Convencerme de que todo había sido una pesadilla, una alucinación de mi mente joven. Pero los recuerdos eran demasiado vívidos, demasiado crueles. Pasaba horas en mi cuarto, mirando al techo, intentando encontrar una lógica, un motivo, una forma de borrar aquello de mi mente. Pero era como intentar borrar una mancha de tinta del alma. Mi fe, que antes era mi puerto seguro, se convirtió en un tormento. ¿Cómo podía Dios permitir algo así? Como el hombre que se decía su representante podía cometer tal abominación. Me sentía traicionada, no solo por él, sino por una institución que amaba y en la que confiaba ciegamente. Rezaba, pero mis oraciones parecían vacías, sin respuesta. El rosario que mi abuela me había dado, antes un consuelo en mis manos, ahora me parecía un peso, un recordatorio de lo que se había roto dentro de mí. La culpa empezó a consumirme. ¿Será que había hecho algo para merecer aquello? Su voz, que susurraba mentiras sobre el secreto y la vergüenza eterna, se convirtió en mi propia voz interna. Intenté hablar con una amiga, María, algunos años mayor que yo. Ella siempre fue tan comprensiva, tan madura. Empecé a desahogarme, con la voz entrecortada, sobre algo muy malo que había pasado en la iglesia, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. El miedo era mayor. ¿Qué pensaría de mí? ¿Y si se lo contaba a alguien? Retrocedí. Inventé una historia sobre haber visto algo que no debía, algo tonto. Ella me miró con curiosidad, pero yo cerré el tema, prometiéndome a mí misma que jamás se lo revelaría a nadie. El secreto en ese momento me parecía la única forma de protección, aunque me asfixiara cada día. Era como estar atrapada en una burbuja de cristal, viendo el mundo exterior, pero sin poder alcanzarlo ni ser alcanzada. Con el paso de los años, el episodio se convirtió en un eco lejano, pero nunca desapareció. Me volví una mujer más reservada, más cautelosa. Construí un muro alrededor de mi corazón y pocos lograban traspasarlo. Mi case. Con José, un hombre bueno y honesto que me amaba con una paciencia infinita. Tuvimos hijos, y la alegría de la maternidad llenó muchos de los vacíos que el trauma había dejado. Pero en noches de insomnio, el rostro del padre Ricardo aún asaltaba mis sueños, y el olor a incienso todavía me provocaba escalofríos. Era como una sombra constante, un parásito que se alimentaba de mi paz. Vi al padre Ricardo envejecer en el pueblo. Siguió siendo el reverenciado sacerdote, el consejero de los afligidos. Cada vez que lo veía, mi cuerpo se tensaba. Forzaba una sonrisa, un saludo vacío, mientras por dentro mi estómago se retorcía. Él nunca me miraba a los ojos por mucho tiempo,
y yo me preguntaba si él recordaba, si cargaba alguna culpa. Pero él parecía inquebrantable, impenetrable, como una estatua de mármol. Aquello solo aumentaba mi sensación de aislamiento. ¿Cómo podía yo ser la única que sentía este peso? ¿Por qué la justicia divina parecía tan lenta, tan ciega? La rutina de la vida me engulló. Los hijos crecieron, los nietos llegaron, y me convertí en la doña Elena que conocen hoy. La mujer de fe, la matriarca de la familia, la consejera sabia. Pero detrás de todo eso, la herida aún estaba ahí, latente, esperando el momento justo para abrirse de nuevo. Me dedicaba a la comunidad, a la iglesia, buscando una especie de redención, de purificación por una culpa que no era mía, pero que me apresaba. Con cada rezo, con cada buena acción, esperaba disminuir el peso, pero persistía terco. Entonces, el año pasado, algo pasó. Durante la fiesta de Nuestra Señora de la Paz, la más importante de nuestro calendario, un joven investigador de una universidad de la Ciudad de México vino al pueblo. Estaba recopilando historias orales sobre la fundación de nuestra iglesia, sobre los padres antiguos, sobre la vida en el pasado. Era educado, respetuoso y pronto se ganó la confianza de muchos de los más viejos. Yo lo veía circulando, anotando todo en su libretita y sentía un escalofrío. En un día vino a hablar conmigo. Habló sobre un incidente en los años 70, algo sobre rumores que involucraban a un antiguo sacerdote. Mi corazón se disparó. Sus palabras parecían plomo en mi estómago. No sabía detalles, claro. Era solo un chismecito antiguo que había llegado a sus oídos. Pero, para mí, fue como si alguien hubiera abierto la caja de Pandora. Y para colmo, poco después, llegó la noticia de que el padre Ricardo estaba muy enfermo, a punto de morir en un convento. Lejano en esa información, combinada con la conversación con el investigador, me hizo sentir que la tierra se abría bajo mis pies. El tiempo se estaba agotando, y me di cuenta de que la oportunidad de confrontar mi pasado, de finalmente encontrar la paz, podría perderse para siempre. ¿Era ahora o nunca? Esa noche, después de oír lo del investigador y la enfermedad del padre Ricardo, no pegué ojo. El insomnio, que siempre fue un viejo conocido, llegó con una intensidad abrumadora. Mi mente se convirtió en un campo de batalla, y las imágenes de la sacristía, antes borrosas por la distancia del tiempo, resurgieron con una claridad aterradora. Cada detalle, cada susurro, cada sensación de pánico se proyectaba en la oscuridad de mi cuarto. Sudaba frío, el corazón martilleando en el pecho como un tambor de guerra. Era como si la niña de 15 años estuviera atrapada de nuevo, reviviendo aquel terror, sin poder escapar. Me levanté, fui a la ventana y observé el cielo estrellado, buscando una señal, una dirección, cualquier cosa que me sacara de aquella agonía. Las pesadillas se volvieron diarias, más vívidas y crueles cada noche. Me despertaba en pánico, las sábanas empapadas en sudor, con la garganta seca de tanto gritar en silencio. Las escenas se repetían, la puerta cerrándose, la oscuridad, su voz, sus manos. Era una tortura que no me daba tregua. Durante el día, los flashbacks venían sin aviso. Un olor a incienso en la calle, una conversación sobre la iglesia, incluso la visión de un padre pasando. Todo me transportaba de vuelta a aquel lugar, a aquel dolor. Apenas podía concentrarme en las tareas diarias. Mi cabeza estaba siempre en otro tiempo, en otro lugar. Una mañana, mientras tomaba café con mi hija mayor Sofía, reuní todo el coraje que me quedaba. Hija, empecé, la voz entrecortada. Necesito contarte algo que me pasó hace mucho tiempo, algo que me duele mucho. Ella me miró, extrañada por mi tono serio. Empecé a hablar, con dificultad, sobre mi juventud, sobre la iglesia, sobre el padre Ricardo, pero tan pronto como empecé a tocar el tema más delicado, Sofía me interrumpió. Su rostro, antes de sorpresa, se contorsionó en preocupación y luego en irritación. Madre, por favor, ¿qué es esto ahora? El padre Ricardo fue un santo para esta comunidad. Usted está anciana, con la cabeza débil, dijo, la voz casi un susurro, mirando a su alrededor como si alguien pudiera oírnos. Piense en nuestra familia, en nuestra reputación. Una historia así traería deshonra
para todos nosotros. ¿Quién creería algo así después de tantos años? Y viniendo de usted, que siempre ha sido tan devota, esto solo causaría escándalo y sufrimiento innecesario. Sus palabras fueron como cuchillos en mi pecho, cortando el poco coraje que había reunido. Ella no quería escuchar. El miedo al escándalo era mayor que el dolor de su propia madre. Intenté argumentar. Intenté explicar la profundidad de mi angustia, pero ella parecía irreductible. Su mirada era de desaprobación, casi de vergüenza. Aquella conversación me derrumbó. Si mi propia hija, a quien amaba tanto, no podía entenderme, ¿quién más podría? La soledad que sentía se intensificó, creando un foso entre mí y aquellos a quienes más amaba. Me encerré aún más, dándome cuenta de que la batalla sería mucho más difícil de lo que imaginaba. El silencio, que por tanto tiempo fue mi verdugo, ahora parecía haberse instalado en mi propia casa. Aún así, la semilla de la necesidad de decir la verdad había sido plantada. Empecé a visitar las casas de las mujeres mayores del pueblo bajo el pretexto de llevarles un dulce o de simplemente hacer una visita de cortesía. Empezaba la conversación de forma sutil, preguntando sobre los tiempos antiguos de la iglesia, sobre los padres de aquella época. Esperaba encontrar alguna pista, alguna mirada de reconocimiento, una palabra que indicara que no estaba sola, que tal vez otra mujer hubiera vivido algo parecido, pero solo encontraba rostros cerrados, sonrisas evasivas y respuestas cortas. Nadie quería hablar del pasado, especialmente del padre Ricardo. Bastaba mencionar su nombre, y el ambiente de la conversación cambiaba. Las mujeres cambiaban de tema, elogiaban sus oraciones, o se apresuraban a decir lo bueno que había sido para la comunidad. El muro del silencio era más alto y más sólido de lo que imaginaba. Me di cuenta de que el miedo, la lealtad a la imagen de la iglesia y el peso de la tradición eran fuerzas poderosas, capaces de ahogar cualquier voz, cualquier murmullo de verdad. Y eso me desanimaba profundamente, me hacía dudar de mi propia cordura, de mi propia memoria. Me sentía como una barrera que nadie quería cruzar, como una voz clamando en el desierto. Cada puerta que se cerraba a mi búsqueda era un recordatorio de lo aislada que estaba. Y para empeorar, empecé a sentir la mirada de los demás sobre mí. Una mirada diferente, cargada de extrañeza y cierto juicio. Quizás Sofía había dicho algo, o tal vez mi propia angustia era tan evidente que el pueblo empezaba a desconfiar de la doña Elena de siempre. Mi reputación de mujer tranquila y devota estaba en juego, y eso era algo que siempre valoré. Una tarde, mientras organizaba mis cosas viejas en el baúl del ático, mis manos tocaron algo suave y polvoriento. Era una cinta de pelo, descolorida por el tiempo, con un pequeño bordado de flor. Lo recordé. Era la cinta que usaba aquel día, el día del abuso. Un destello de memoria me trajo de vuelta la escena completa, nítida y dolorosa. Junto a ella encontré un pequeño diario, con la tapa descolorida. En él, algunas anotaciones de aquella época, poemas ingenuos y algunas frases sueltas sobre tristeza y confusión. Era la prueba que necesitaba, la prueba para mí misma, de que no era locura, de que todo aquello realmente había sucedido. Aquellos objetos, tan banales para cualquiera, se convirtieron en mi punto de inflexión. La cinta de pelo en mis manos era un vínculo con la niña que fui, y el diario, una voz silenciosa que me decía: no estoy imaginando cosas. El dolor se mezcló con una rabia que nunca antes había sentido, una rabia que me dio un nuevo aliento. Ya no podía vivir con ese secreto, no solo por mí, sino por aquella niña que fui, y por otras que quizás habían sufrido lo mismo y no tuvieron el coraje de hablar. Necesitaba encontrar la verdad para mi propia paz. Y quién sabe, ser una voz para otras mujeres que habían sido silenciadas. Con esta nueva determinación, decidí que el primer paso sería buscar orientación, quizás un consuelo, dentro de la propia iglesia. Al fin y al cabo, la fe siempre fue mi refugio, y yo creía que en algún lugar habría alguien dispuesto a escuchar, a comprender. Busqué al padre Miguel, el actual párroco de nuestra capilla, un hombre joven, recién llegado a la comunidad, que parecía más abierto y menos apegado a las tradiciones antiguas. Concerté una hora para una confesión esperando que, en la intimidad del confesionario, pudiera
finalmente desahogarme sin miedo. Entré al confesionario y el familiar olor a madera vieja e incienso me envolvió. Empecé a hablar, con la voz entrecortada no di pecatos, sino de un dolor antiguo, de un secreto que me ahogaba. No cité nombres al principio. Solo describí la situación, la vulnerabilidad de una niña, la ruptura de la confianza. El padre Miguel escuchaba en silencio. Sentía un ápice de esperanza, de que tal vez, esta vez, encontraría la compasión que tanto anhelaba. Pero a medida que me adentraba en los detalles, sentí que la atmósfera cambiaba. Su voz, antes suave, se volvió más formal, casi distante. Cuando finalmente revelé que el agresor era un sacerdote y el peso que eso representaba para mí, me interrumpió, no con rabia, sino con una frialdad que me heló el corazón. Doña Elena dijo: esas son acusaciones muy serias. Tales cosas manchan el nombre de la Iglesia, especialmente el de un hombre tan respetado como lo fue el padre Ricardo. ¿Tiene pruebas? ¿Testigos? Recuerde que la fe exige perdón y el olvido de viejos rencores. Sus palabras fueron un golpe a perdón y olvido, como si aquello fuera tan simple. Me aconsejó que rezara, que buscara la paz interior a través de la fe y que no revolviera el pasado para no causar discordia en la comunidad. Era la misma respuesta que Sofía me había dado, pero viniendo de un sacerdote, parecía aún más dolorosa, una negación de mi propia verdad. Salí del confesionario con el peso aún mayor en el pecho, sintiendo que la propia iglesia, que debería ser mi santuario, era un muro más que traspasar. Mi familia, especialmente Sofía, se alarmó aún más con mi insistencia. Las conversaciones se convirtieron en acaloradas discusiones. «Mamá, ¿por qué nos está haciendo esto?», preguntaba Sofía con los ojos llenos de lágrimas. «¿No ve que se está exponiendo? ¿Qué nos está exponiendo a todos nosotros? La gente hablará, nos señalará. El padre Ricardo ya está enfermo, al final de su vida. Deje el pasado en paz. Mi hijo mayo era Carlos, que siempre fue más callado. Intentó convencerme de que fuera a un médico, pensando que estaba perdiendo la razón por la edad. Sentía el juicio en cada mirada, en cada silencio. En el mercado, las vecinas, antes tan acogedoras, ahora me saludaban con sonrisas tensas o desviaban la mirada. Empezaron a surgir rumores en el pueblo, susurros sobre la locura de doña Elena, sobre mi ingratitud con el legado del padre Ricardo. El miedo a la deshonra, del que Sofía tanto hablaba, se estaba haciendo realidad. Me sentía como una extraña en mi propia tierra, una paria, la mujer que quería derribar los pilares de una comunidad. Cada chismorreo era un tiro que me daba de lleno en el corazón. El estrés empezó a cobrar su precio. Apenas podía dormir, no tenía apetito, y el dolor en el pecho, que antes era una angustia, se convirtió en un punzante constante, casi físico. Mis manos, que antes eran firmes para amasar la masa de los tamales o para bordar, ahora temblaban. La salud, que siempre tuve de hierro, empezó a fallar. Me sentía agotada, física y emocionalmente, como si toda mi energía estuviera siendo drenada por esta batalla silenciosa y solitaria. Hubo un día en particular que me marcó profundamente. Estaba en la plaza, sentada en la banca de siempre, observando a los niños jugar, cuando oí a un grupo de mujeres más jóvenes cuchichear y mirarme. Una de ellas, a quien conocía desde pequeña, era nieta de una antigua parroquiana muy cercana al padre Ricardo. Me miró con desprecio y dijo en voz alta, lo suficiente para que yo la oyera: «A la vieja doña Elena está perdiendo la cabeza, queriendo manchar la reputación de un santo justo ahora que se está muriendo. ¡Qué vergüenza!». Aquello fue una puñalada. Era una amenaza velada, un intento de desacreditarme públicamente. En ese momento, sentí una derrota abrumadora. Sus palabras, su mirada de desprecio, la falta de apoyo de mi familia y de la propia iglesia. Todo se unió para. Me levanté de la banca, con las piernas temblorosas, y sentí que mi búsqueda era inútil. El secreto me había derrotado. No había justicia para mí. No había paz. Solo más dolor, más soledad. Lloré, no de tristeza, sino de agotamiento, de una profunda desesperanza. Creí que todo estaba perdido, que moriría con ese secreto carcomiéndome por dentro. Regresé a casa arrastrando los pies,
con el alma tan pesada como el cuerpo. Me tiré en la cama, sin fuerzas, para nada. La fe, que siempre fue mi roca, parecía haberse deshecho en polvo. Dudé de Dios, dudé de mí misma, dudé de todo. Pensé en rendirme, en simplemente aceptar el destino de cargar esta cruz hasta mi último suspiro. El silencio parecía ser la única salida, aunque significara mi propia aniquilación. Fue en uno de esos momentos de completa postración cuando mi nieta, la pequeña Clara, entró en mi cuarto. Tiene 7 años, los ojos grandes y curiosos, y una energía que me recordaba a mí misma cuando era niña. La cama, donde yo estaba recostada, y con su voz infantil, me preguntó Ana abuela, ¿por qué estás triste? ¿No me enseñaste que Dios siempre está con nosotros, incluso cuando las cosas son difíciles? Aquellas palabras, tan simples y puras, venidas de una niña a quien yo misma había enseñado sobre la fe, me golpearon como un rayo. Era como si Dios estuviera hablando a través de ella, recordándome las verdades que había olvidado en mi dolor. Lo que Clara dijo reavivó una llama en mi corazón que pensé que estaba apagada para siempre. Me senté en la cama, la miré, y por un momento, el dolor y el agotamiento dieron paso a una nueva fuerza. No podía rendirme. No podía dejar que ese secreto me definiera, ni que definiera mi fe. Si yo, que siempre fui el pilar de la fe en la familia, me rindiera, ¿qué ejemplo daría a mis nietos? La persistencia de Clara, su fe inquebrantable, me inspiró a persistir también. Recordé algo que mi madre siempre decía: a la fe no es la ausencia de dudas, sino el coraje de seguir adelante a pesar de ellas. Me levanté, respiré hondo y una nueva claridad surgió en mi mente. Necesitaba llegar hasta el final, no por venganza, sino por justicia. Por mí, por la niña que fui y por todas las mujeres silenciadas. No estaba sola, nunca lo estuve. Aunque me sintiera así, el amor de mis nietos, la memoria de mis padres, todo me impulsaba. Fue entonces cuando recordé a Adelita. Ella era una gran amiga de la infancia, algunos años mayor que yo. Adelita siempre fue perspicaz, observadora. Recuerdo vagamente una conversación que tuvimos muchos años atrás, donde ella expresó cierta desconfianza hacia el padre Ricardo, algo que en ese momento ignoré por completo. En mi ingenuidad, había pensado que estaba siendo maliciosa, quizás con envidia de la reputación del padre, pero ahora el recuerdo de aquel breve diálogo me dio un atisbo de esperanza. Si alguien podía haber notado algo, sería Adelita. Se mudó a un pueblo vecino hace muchos años, por yo sabía. Al día siguiente, sin avisar a nadie, tomé el autobús para el pueblo de Adelita. El sol estaba fuerte y el viaje fue largo, pero la ansiedad y la esperanza me daban fuerzas. Llamé a la puerta de su casa y ella me atendió con una sorpresa genuina. Sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora cargaban el peso de los años, pero la sonrisa era la misma. Elena, ¡qué sorpresa! Pasa, pasa, exclamó, jalándome hacia adentro. Nos sentamos en la terraza tomando un té de hierbas y conversamos sobre la vida, sobre los hijos y nietos. El ambiente era de nostalgia, de reencuentro. Sentía una ligereza en su presencia, una conexión que no sentía desde hacía tiempo. Cuando el momento pareció adecuado, respiré hondo y, con la voz que temblaba, pero no se quebraba, empecé a contar mi historia. Esta vez, sin rodeos, sin medias palabras, Low Conti Tadu, desde el día de la sacristía hasta mi búsqueda actual y la resistencia que estaba encontrando. Adelita me escuchó en silencio, los ojos fijos en los míos, sin parpadear. Vi la sorpresa en su rostro, luego la tristeza, y entonces una rabia contenida. Cuando terminé, tomó mis manos, que temblaban sin cesar, y las apretó con fuerza. «Elena, Dios mío». Yo siempre sospeché que había algo raro con ese hombre, dijo, la voz entrecortada. Siempre tuvo una mirada extraña, y veía cómo trataba a algunas de las chicas más jóvenes. Una vez intentó dejarme sola en la sacristía también, pero inventé una excusa y salí corriendo. Sentí un escalofrío con él, pero nunca imaginé que haría algo así. Las palabras de Adelita fueron un bálsamo para mi alma. Aquel momento de validación, de tener a alguien que no solo creyera en mí, sino que también hubiera tenido sus propias sospechas,
era todo lo que necesitaba. No era locura, no estaba sola. El peso que había cargado por tanto tiempo disminuyó un poco, como si una piedra gigante se hubiera quitado de mi pecho. La verdad, finalmente, estaba siendo compartida. Y no era tan aterradora como pensaba. Adelita entonces reveló algo aún más chocante. Elena, no estás sola. Conozco a otras mujeres que, en secreto, ya me contaron historias parecidas. Tenían miedo, igual que tú. Pero quizás, con tu valor, finalmente encuentren la fuerza para hablar. Me contó sobre María, la costurera del pueblo, y Guadalupe, la partera, que en confesiones informales habían mencionado situaciones extrañas con el padre Ricardo en su juventud. Adelita me prometió que me ayudaría a encontrarlas y a hablar con ellas. Aquel día, saliendo de la casa de Adelita, sentí una ligereza que no experimentaba desde hacía décadas. El sol parecía más brillante, el aire más puro. La semilla de la verdad que había plantado estaba empezando a germinar. Ya no estaba sola en esta batalla. La solidaridad de Adelita, la prueba de que otras mujeres también habían sido víctimas, me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. La vergüenza empezó a dar paso a la indignación y el miedo a la determinación. Mi jornada de superación apenas estaba comenzando, pero ahora tenía aliados. Con el apoyo de Adelita, las cosas comenzaron a moverse de una forma que jamás imaginé. Ella, con su red de contactos y su paciencia, me ayudó a buscar a las otras mujeres que habían tenido experiencias similares. Muchas de ellas estaban tan traumatizadas como yo, o incluso más. Algunas se negaron a hablar, otras lloraron, otras aún estaban atrapadas en el miedo y la vergüenza. Pero Adelita tenía un don para la persuasión, para la escucha, y poco a poco, algunas de ellas comenzaron a abrirse. La primera que nos recibió fue María, la costurera, hoy una señora de 80 y tantos años, con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas por los recuerdos. Nos contó que, cuando era una joven aprendiz, el padre Ricardo la importunaba con miradas y toques inapropiados, bajo el pretexto de bendecirla o de darle consejos espirituales. Ella nunca le había contado a nadie, ni siquiera a su marido, por miedo a ser desacreditada y a avergonzar a su familia. Ver el alivio en su rostro al compartir su verdad fue un bálsamo para nosotros. Después, encontramos a Guadalupe, la partera, una mujer fuerte y de pocas palabras, que siempre inspiró respeto. Ella reveló que, en su adolescencia, el padre Ricardo la forzó a confesiones que eran más interrogatorios invasivos sobre su cuerpo y sus pensamientos más íntimos, haciéndola sentir culpable por ser mujer. Se sintió tan sucia que, por años, evitó la iglesia y solo volvió a frecuentarla cuando ya estaba casada, ocultando su dolor bajo un velo de fe renovada. Su rabia silenciosa era palpable, y yo la entendí perfectamente. Con cada nuevo testimonio, con cada nueva voz que se unía a la nuestra, el coro del silencio se rompía un poco más. Éramos un grupo de mujeres mayores, algunas con la salud frágil, pero todas unidas, por un dolor común y, ahora, por un coraje recién descubierto. Compartíamos nuestras historias, nuestros miedos, nuestras lágrimas y, por primera vez en décadas, sentíamos que no estábamos solas. La solidaridad entre nosotras era un abrazo colectivo, una red de apoyo que nos daba la fuerza para seguir adelante. Mi propia Haya, Sofía, viendo mi determinación y el cambio en mi semblante, yo estaba más ligera. Incluso, ante el dolor, empezó a suavizarse. Me vio conversando con estas mujeres, vio el dolor en sus ojos y algo cambió dentro de ella. Una noche, se acercó a mí, con los ojos llenos. Mamá, dijo, con la voz entrecortada, lo siento mucho. Debí haberte escuchado antes. Solo quería protegerte. Pero me doy cuenta de que te causé más dolor. ¿Cómo puedo ayudar? Fue un momento de reconciliación que jamás imaginé. El apoyo de Sofía era crucial. Ella, que antes era el muro, ahora se convertía en un puente. Me ayudó a organizar nuestros testimonios, a pensar en cómo presentar nuestra verdad de forma que fuera escuchada, y no descartada como locura de viejas. De una hija que finalmente abraza el dolor de su madre. Es algo que no tiene precio. Mi corazón, que había estado tan pesado,
sintió un alivio inmenso. Decidimos que el momento de la revelación debía ser impactante, inolvidable. No queríamos solo cuchichear nuestra verdad. Queríamos que resonara por todo el pueblo. La oportunidad perfecta surgió en el Jubileo de Oro de la Capilla de Nuestra Señora de la Paz, a 50 años de su fundación, con una gran misa solemne, la presencia de autoridades religiosas de la diócesis y todo el pueblo reunido. El padre Ricardo, aunque muy enfermo, había sido homenajeado con un comunicado de agradecimiento leído por el padre Miguel, exaltando su vida de servicio. Aquello solo reforzó nuestra decisión. El día del jubileo, la capilla estaba llena. El aire estaba pesado con el olor a flores y velas, y la expectación era palpable. Yo estaba Ali, sentada con Sofía y Clara, y a mi lado, María y Guadalupe, y otras 2 mujeres que también decidieron unirse a nosotras. Nuestras manos se entrelazaron, húmedas de sudor frío y emoción. Las miradas que intercambiábamos eran de una valentía silenciosa, de un pacto inquebrantable. El padre Miguel hablaba en el altar, y yo podía ver los ojos de muchos devotos brillando de orgullo por nuestra historia de fe. Cuando el padre Miguel terminó su sermón, y antes de que la ceremonia continuara con la comunión, Sofía, con un coraje que me llenó de orgullo, se levantó discretamente y fue hasta el frente de la iglesia. Un poco a un lado del altar, estaba nerviosa pero decidida. El silencio en la capilla se volvió absoluto. Todos los ojos estaban en ella. Y entonces, ella comenzó a hablar, con la voz firme, pero embargada por la emoción, sin revelar la extensión de su dolor, pero abriendo la puerta para el mío. Con todo respeto, padre Miguel, y a todos los presentes, comenzó: mi madre, doña Elena, tiene algo importante que decir hoy. Algo que es crucial para la verdadera historia de nuestra capilla y de nuestra fe. En ese instante, el tiempo se detuvo. Me levanté, sintiendo las piernas temblorosas, pero mi corazón estaba más fuerte que nunca. Sostuve el rosario gastado en mis manos, sintiendo la aspereza de las cuentas, cada una de ellas un testimonio de una oración, de una lágrima, de un secreto guardado. Caminé lentamente hasta el altar, y todos los ojos estaban en mí y la dona Elena, la abuela tranquila, que ahora estaba a punto de romper el silencio de una vida entera. Lick, al lado de Sofía, quien me ofreció una mirada de aliento. Respire hondo, miré la imagen de la Virgen María y sentí una fuerza divina llenarme. Mi voz, que por tanto tiempo estuvo atrapada en mi garganta, encontró la fuerza para salir. Empecé hablando sobre la importancia de la fe, sobre el amor a Dios y a la comunidad, y cómo esos valores siempre guiaron mi vida. Al principio, la gente me miraba con curiosidad, sin entender a dónde quería llegar. El padre Miguel, en el altar, también parecía confuso, pero no podía retroceder. Miré a Sofía, a María, a Guadalupe y a las otras mujeres sentadas en la nave y vi en sus ojos el coraje que me impulsaba. Era por nosotras, por todas nosotras. Hoy celebramos la historia de nuestra capilla, de nuestra fe. Comencé, la voz entrecortada, pero firme. Pero hay una parte de esa historia que necesita ser contada. Una verdad que fue silenciada por mucho tiempo. Yo, doña Elena, con la bendición de Dios y el valor que Él me dio, vengo a Cuiparrá a hablar en nombre de todas las mujeres que fueron lastimadas en silencio, en nombre de la verdad que ya no puede ser escondida bajo el manto de la fe. El murmullo comenzó a extenderse por la capilla. La gente se agitaba en las bancas, con los ojos muy abiertos, intentando entender lo que estaba sucediendo. Les conté, con la voz que de vez en cuando fallaba, pero que encontraba fuerza en la indignación, sobre la niña de 15 años que fui, sobre la confianza rota, sobre el terror de la sacristía. Necesité citar el nombre del padre Ricardo. El silencio que se instaló en la capilla era la mayor prueba de que todos sabían de quién estaba hablando. Describí la soledad, la vergüenza que me carcomió por décadas, el miedo a hablar, el peso del secreto. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Vi algunas miradas de shock, otras de negación, y algunas de pura furia. Sentí el peso del juicio de algunos, la incredulidad de otros. Pero para mí, sorpresa y alivio.
También vi lágrimas en los ojos de muchas mujeres, principalmente las mayores. Algunas asentían con la cabeza, sus rostros contorsionados por un dolor que reconocía. Era el reconocimiento de la experiencia, la validación de un dolor compartido. Eran las voces silenciosas uniéndose a la mía. Después de contar mi parte, di un paso a un lado, y Sofía se acercó a mí, tomando mi mano. Con un coraje que me llenó de orgullo, anunció a mi madre: no está sola. Otras mujeres aquí en este pueblo también sufrieron a manos del mismo hombre. Están aquí hoy y sus historias, así como la de mi madre, merecen ser escuchadas. En ese momento, María y Guadalupe se levantaron de sus bancas y otras dos mujeres más jóvenes hicieron lo mismo. No dijeron una palabra, pero su presencia, su solidaridad, fue un testimonio poderoso. El padre Miguel, en el altar, estaba pálido. La situación se le había escapado de las manos por completo. Intentó intervenir, balbuceando algo sobre respeto al templo sagrado y no profanar la misa, pero su voz fue ahogada por un creciente murmullo en la nave. La gente comenzó a susurrar entre sí, algunos en shock, otros en apoyo, otros en negación. El caos amenazaba con tomar el control, pero me mantuve firme, sintiendo la fuerza de las mujeres a mi lado. Entonces, algo mágico sucedió. Una de las mujeres más jóvenes que estaba sentada en la primera fila, una de las nietas de María, se levantó y con la voz entrecortada, pero clara, comenzó a cantar. Una antigua canción de cuna mexicana, una melodía que hablaba de protección y esperanza. La melodía era familiar para todos en el pueblo, y se extendió, suavemente, por la capilla. Otros se unieron a ella, y pronto la música llenó el espacio, ahogando los susurros y los intentos del padre Miguel de restaurar el orden. La canción era un canto de sanación, de solidaridad, de esperanza. En medio de la melodía sentí una catarsis. Las lágrimas que corrían ahora eran diferentes. Eran de liberación, de un alivio inmenso. La verdad había sido dicha, y el pueblo, quisiera o no, estaba siendo forzado a enfrentarla. No hubo una confesión pública del padre Ricardo, que estaba en sus últimos días, ni una condena formal inmediata, pero la semilla había sido plantada. La verdad, finalmente, estaba a la luz del sol. Aquel día salimos de la capilla no como parias, sino como guerreras. La reacción de la comunidad fue mixta, como se esperaba. Algunos nos condenaron, nos llamaron locas, herejes, pero, para mi sorpresa, muchos nos apoyaron. Las mujeres del pueblo, de todas las edades, vinieron a nosotras, algunas en silencio, solo abrazándonos, otras llorando con nosotras, compartiendo sus propios dolores. El muro del silencio, erigido por tantos años, estaba empezando a desmoronarse. En los días que siguieron, el pueblo hervía. La noticia se corrió como fuego. La iglesia local se vio forzada a confrontar su pasado. Hubo investigaciones, reuniones, y, aunque no hubo un castigo inmediato para el padre Ricardo, que falleció pocos días después, el silencio fue roto. Su legado ya no sería solo de santo, sino también de abusador. Yo, aunque exhausta por la intensidad de todo, sentía una paz que no experimentaba desde hacía décadas. La culpa que me aprisionaba finalmente se había disipado.